Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro del profeta Ezequiel y vamos a leer también el Evangelio según Mateo capítulo 17. Vamos a ver un poquito al profeta Ezequiel para ubicarnos en el tiempo, en el momento histórico, de qué se trata, en qué momento escribe y ve sus visiones el profeta Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote, esto nos dice el versículo 3 del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ejercer ese cargo porque fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Joaquín, que fue el rey de Judá que sucedió a Joacim. Esto puede verse en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Fue durante el reinado de 11 años de Joacim cuando tuvo lugar la primera deportación en la que Daniel fue llevado cautivo. Después llegó Joaquín al trono y reinó solamente por unos 3 meses. Entonces, alrededor del año 597 a.C., tuvo lugar la segunda deportación y durante esa deportación Ezequiel fue llevado prisionero. El profeta Ezequiel fue contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre anciano en ese momento. Recordemos que había comenzado su ministerio profético como un joven durante el reinado del también joven rey Josías. Él había permanecido en su tierra con el remanente que no había sido deportado. Después fue llevado por ellos a Egipto, por lo tanto, su ministerio en esa época se limitó al remanente que había ido a Egipto. Bien, Daniel había sido llevado a la corte del rey de Babilonia y se había convertido en su primer ministro. Entonces, Ezequiel se encontraba con los cautivos que habían sido llevados a los ríos de Babilonia. Los cautivos habían sido colocados junto al gran canal que salía del río Éufrates, que estaba a varios kilómetros de distancia de la misma ciudad de Babilonia. El ministerio de Ezequiel se desarrolla entre aquella gente. El Salmo 137 es el salmo del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo 1 del Salmo 137 nos dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los cauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pero al mismo tiempo Ezequiel escribió: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, mientras aquellos cautivos habían colgado sus arpas en los sauces y se sentaban a llorar, este hombre, Ezequiel, el profeta, contemplaba visiones de Dios. Jeremías, Ezequiel y Daniel eran todos profetas, pero cada uno de ellos tuvo un ministerio particular y peculiar entre cierto grupo de personas, y aparentemente nunca entre ellos. Del relato del libro de Daniel, uno no llegaría a la conclusión de que Daniel visitó alguna vez a su pueblo en Babilonia, donde se encontraba Ezequiel, y sin embargo tenía una gran preocupación por ellos y en efecto los defendió. Pero la pregunta podría ser si llegaron a conocerse Daniel y Jeremías. Bueno, por su libro sabemos que Daniel estaba familiarizado con las profecías de Jeremías. Es posible que como joven, adolescente, él escuchara a Jeremías en Jerusalén. Y en cuanto a Ezequiel, era también un hombre joven cuando fue llevado cautivo, y él también probablemente escuchó a Jeremías, aunque no habrá conocido personalmente a Daniel. Durante los primeros años del cautiverio, los profetas falsos, que no hablaban por boca de Dios, estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén y que la ciudad no sería destruida. La ciudad no fue destruida aún durante el tiempo de la segunda deportación. No fue hasta el año 587 o 586 a.C., cuando Nabucodonosor se dirigió contra la ciudad por tercera vez y en esta ocasión la incendió y la destruyó. Destruyó Jerusalén. En consecuencia, por un periodo aproximado de 10 años, aquellos profetas falsos estuvieron diciendo que el pueblo regresaría y que la ciudad no sería destruida. Jeremías había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad sería destruida, y Ezequiel confirmó su mensaje. Él advirtió al pueblo que debían volverse a Dios antes de que pudieran regresar a Jerusalén. Cuando llegó el tiempo, un remanente muy pequeño se volvió a Dios y regresaron a Jerusalén. Bien, vamos a leer un poquito ya teniendo en claro
el momento histórico, el momento de las profecías, dónde, cómo, de Ezequiel, muy rápidamente para no extendernos demasiado. Vamos a ver a Ezequiel, quien recibe estas profecías, como decíamos, junto a la gente al costado del río en Babilonia, donde los mandaban a trabajar, ¿no? Así que vamos a leer. Ezequiel capítulo 1. Dice: el año 30, el día 5, el cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí fue sobre él la mano de Yahvé, ¿no? La imagen de que Dios pone su mano sobre el profeta para que reciba la visión, ¿no? Dice: yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio, como el fulgor del electro en medio del fuego. Había en el centro como una forma de 4 seres, cuyo aspecto era el siguiente: tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey. Relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las 4 direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, la de los 4. Sus alas estaban unidas una con otra. Al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Bueno, esta forma, esta imagen que vemos aquí de estos vivientes, ya los conocemos por haber leído el Evangelio de Juan, y está más claro en el Evangelio de Juan de qué se trata que en esta visión del profeta Ezequiel. Y aquí vemos cómo el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo. ¿Por qué? Porque ya pasamos por un montón de cosas, hemos visto a Jesús, hemos leído los Evangelios, hemos leído el Apocalipsis de Juan, tenemos el diario del lunes, digamos, en algún punto, y ahora podemos mirar hacia atrás para tratar de comprender cosas muy oscuras como es esta visión de Ezequiel, que sin tener el Apocalipsis, sin tener los Evangelios, sin saber estos 4 rostros de estos vivientes, no tendríamos ni idea de qué se trata, ¿no? Entonces, si volvemos al Apocalipsis de Juan, vemos que los vivientes representan facetas, roles, sobre todo roles de la divinidad en la historia de la salvación, ¿no? Jesús, que es, cuando decimos Jesús, estamos hablando de la encarnación del Verbo, del Logos, de la palabra de Dios, que encarna terrenalmente, ¿no?, para llevar adelante roles de Dios en la historia de la salvación para salvación de la humanidad, ¿no es cierto? Jesús, Yeshua, el nombre de Yeshua significa la salvación viene de Yahvé. Recordemos, en el Apocalipsis los vivientes son exactamente iguales a los que ve Ezequiel, obviamente, porque siguen siendo los mismos, los roles de Jesús son los mismos. El que escribe, el que le muestra la visión es Dios, ¿no? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, Jesús, siempre es el mismo, el autor siempre es el mismo. Entonces, sería raro ver situaciones distintas sobre lo mismo. Entonces tenemos los vivientes, que son los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces tenemos estas 4 caras, ¿no? El hombre, porque el Logos, el Verbo, encarna como absolutamente hombre para
cumplir con la llegada del Mesías, ¿no? Entonces tenía que ser completamente hombre, nacido de una mujer humana, ¿no es cierto? Nace de María, hombre, totalmente hombre. Luego lo vemos como león, el descendiente de la tribu de Judá, el hijo de David, ¿no? Totalmente judío, ¿no es cierto? Luego un buey, ¿por qué? Porque el Verbo encarnado va a transformarse en el último y definitivo sacrificio de la humanidad. El animal al sacrificio, el buey al sacrificio. Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Vemos aquí, recordemos que los sacrificios de los hebreos eran bueyes, palomas, corderos, ¿no? En el Pesaj era corderos, pero habían siempre sacrificado bueyes. Bueno, el buey representa al animal al sacrificio, ¿no? El sacrificio definitivo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, el águila, absolutamente Dios, absolutamente trascendente, ¿no es cierto? Es Dios. Bien, entonces tenemos en claro qué son estas imágenes de estos cuatro seres que tienen las alas, que se mueven, se mueven rápido, ¿no es cierto? El movimiento, la rapidez con que cumplen los designios de Dios, del Padre, ¿no? En esta jerarquía dentro de la divinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito más. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, la de los cuatro. Sus alas estaban unidas, una con otra. Al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. Bueno, el tiempo de Dios para la humanidad, por lo menos, es lineal. Es lineal. ¿Qué significa esto? Que va desde el pasado hacia el futuro y no vuelve. Lo hecho, hecho está, ¿no? Como dijo Pilato, cuando le dijeron, no, pero cambia el cartel, dijo Pilato, no, mira, lo hecho, hecho está. Bueno, de esto se trata, va hacia adelante. Dios no vuelve a corregir lo que hizo mal antes. Dios no hace mal nada, así que no tiene por qué volver atrás a corregir, si no quedaríamos enroscados en un rulo eterno, ¿no? Haríamos algo, no, pero podemos mejorarlo, volvemos atrás a corregirlo, vamos para adelante, no, pero volvemos atrás. Bueno, el viaje al pasado no existe, el viaje al futuro sí, por las leyes, por ahora al menos, por las leyes de la física. Si uno alcanza una velocidad muy alta, viaja hacia el futuro, pero no va a poder volver al pasado. Bueno, esto nos muestra una linealidad temporal en Dios, van hacia adelante, ¿no? O sea, cada uno marchaba de frente. Al andar no se volvían. Lo que está hecho, hecho está. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada uno tenía dos alas que se tocaban entre sí, otras dos que le cubrían el cuerpo. Cada uno marchaba de frente donde el Espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha, ¿no? Cada uno marchaba de frente, el tiempo lineal hacia adelante. Donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los hacía ir en sus roles de la divinidad, en la historia de la salvación. Allí iban y no se volvían en su marcha, ¿eh? Entre los seres había algo como brasas incandescentes con aspecto de antorchas que se movían entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos. Recordemos que siempre está el fuego purificador de Dios, que es un fuego que para nosotros el fuego siempre da miedo, no en el caso de Dios. Dios lleva fuego purificador que purifica los pecados, sanea lo malo para dejar lo bueno, ¿no? Como cuando se funden los metales para sacar la escoria del metal y que quede lo perfecto, ¿no? Dice, del fuego salían rayos y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago. Bueno, la rapidez de hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer.
Miré entonces a los seres, vi que había una rueda en el suelo al lado de los seres de 4 caras. El aspecto de la rueda y su estructura era como el destello del crisólito. Tenía los 4 la misma forma y parecían dispuestos como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avanzaban en las 4 direcciones, no se volvían en su marcha. Bueno, estas ruedas que tienen toda la idea del movimiento permanente de Dios. Recordemos que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, lo cual nos da una idea de movimiento permanente. No de una existencia estática, sino de una existencia en movimiento, ¿no? El movimiento de la creación, el movimiento de los designios de Dios, todo se mueve permanentemente, indetenible, ¿no? Imparable, las ruedas, ¿no? De los carros que se mueven y avanzan y van hacia adelante, ¿no? No se volvían en su marcha. Su circunferencia tenía gran altura, era imponente, y la circunferencia de las 4 estaba llena de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban las ruedas junto a ellos. Cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Bueno, el movimiento permanente de los roles de la divinidad en la historia de la salvación no se detiene. Lo tiene que hacer en el momento, lo hace rápido y se cumplen con todos estos roles de la divinidad, como ya hablamos antes, que están reflejados en los 4 evangelios, y los vemos en el Apocalipsis, donde se nos muestra a Jesús en varias situaciones distintas. Una de esas situaciones son los 4 vivientes, que aquí los volvemos a ver. En realidad esto es muy anterior al Apocalipsis de Juan. Entonces dice, donde el Espíritu les hacía ir, allí iban. Y las ruedas se elevaban juntamente con ellos porque el Espíritu del ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos, esto significa que todo trabajaba en conjunto porque obviamente, ¿no es cierto?, los roles de la divinidad se mueven en una misma consonancia con los designios de Dios, ¿no? Cuando avanzaban ellos. Cuando ellos paraban, se paraban ellas. Cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda resplandeciente como el cristal extendida por encima de sus cabezas. Y bajo de las bóvedas sus alas estaban rectas, una paralela a la otra, cada una tenía 2 que le cubría el cuerpo. Y oí el ruido de sus alas como un ruido de muchas aguas, como la voz de Sadai. Cuando marchaban era un ruido atronador, como ruido de batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas. Bueno, recordemos que Jesús es el Verbo, ¿no? El Verbo encarnado, el Verbo, la palabra de Dios. De Jesús fluyen ríos de agua viva, ¿no? Él genera la creación. Por su palabra todo se ha hecho y sin él nada existiría, diría Juan en el Evangelio. Entonces, Jesús es el dador de vida, ¿no? De él salen ríos de vida, de humanidades, de existencias, ¿no? El ruido de grandes aguas, millones y millones y millones y millones de almas, de personas, de ángeles que hablan, que cantan, que se mueven, que existen, que viven, ¿no? Un ruido atronador de muchas aguas, como la voz de Sadai. Cuando marchaban era un ruido atronador, como ruido de batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas. Y se produjo un ruido. Por encima de la bóveda, lo que estaba sobre sus cabezas, había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Bueno, vemos que sobre la cúpula, ¿no?, que está sostenida o está basada sobre los vivientes, que son los roles de la divinidad, se encuentra el trono, sobre el trono la figura de apariencia humana en lo más alto. Bueno, lo tenemos a Jesús, ¿no? Jesús, que está el basamento de la encarnación del Verbo en la historia de la salvación, son los roles de la divinidad, ¿no?
se entiende, todo es Jesús. Todo es Él, ¿no? Todo esto que tratamos de verlo en diferentes formas y separado, que parecen todas cosas distintas, en realidad es todo una sola cosa, ¿no? Los vivientes son los roles de la divinidad y Jesús, Yeshua, está con forma de hombre. Recordemos que el verbo, el logos, no tiene forma, es Dios. La palabra de Dios no tiene forma, quiere forma de hombre en la historia de la salvación. Por eso se ve como una forma de hombre. Entonces, veamos un poquito una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas hacia arriba y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo. Vi algo como fuego que producía un resplandor en torno. Bueno, es Dios. O sea, es Dios. Así que el resplandor de la luz que emana Dios sale de Jesús y se ve esta envoltura como un fuego, ¿no? Y el fuego, el resplandor en torno a él. La divinidad, no hay nada que conversar. Con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Bueno, clarísimo, ¿no es cierto? O sea, clarísimo, clarísimo no, pero es una visión compleja. Pero es Jesús a todas luces y nos muestra los roles de la divinidad y cómo Jesús está basado en la historia de la salvación sobre los roles de su trabajo en la historia de la salvación. Maravilloso. El tiempo lineal, siempre hacia adelante, genial, espectacular. Dios no vuelve a corregir hacia atrás para nada, todo fluye hacia adelante. ¿Te mandas una macana? Bueno, resolvelo. No vas a volver atrás a corregir. Hacia adelante. Pedí perdón, resolvelo. Anda a buscar al tipo con el que te peleaste, solucionalo. No vas a volver atrás a decir, bueno, ese día no me lo voy a cruzar, porque eso no produce mejoras espirituales. La mejora espiritual está en avanzar y resolver, pagar las consecuencias y crecer espiritualmente. Así que el tiempo fluye linealmente hacia adelante. Y acá nos muestra el profeta que esto es siempre hacia adelante, ¿no? Vamos a ver un poquito el capítulo 2 y luego iremos al Evangelio de Mateo. Ezequiel capítulo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablar. El Espíritu entró en mí, como se me había dicho, y me hizo tenerme en pie. El Espíritu Santo. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre le llama Jesús a Ezequiel. Recordemos que Jesús, en los evangelios lo vemos, que él se llama a sí mismo hijo de hombre, ¿no? En realidad se llama hijo de Adán. Se está llamando judío, ¿no? Porque Adán y Eva no son los primeros de la humanidad, son los primeros del pueblo hebreo. La humanidad ya estaba fuera del Edén cuando Dios recrea a la humanidad dentro del Edén con Adán y Eva, para mostrar qué es lo que ocurre afuera del Edén con la humanidad. Entonces hace una recreación para dejar en evidencia al enemigo y darle el poder a la humanidad, el conocimiento, para poder ponerle un límite al enemigo, que si no lo ves, no lo puedes frenar. Para eso está el Edén. Entonces acá Jesús le llama a Ezequiel hijo de hombre, judío, ¿no? O sea, hebreo, judío, descendiente de Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el profeta era un judío, ¿no? Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes que se han rebelado contra mí, ¿no? Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras. Si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones,
no tengas miedo. Sentado sobre el escorpión, una imagen de a dónde lo mandaba y que la gente lo iba a querer matar, ¿no? O sea, la imagen de esto es que está sentado sobre el escorpión, o sea, tremendo. No tengas miedo de sus palabras, dice, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Bueno, interesante, ¿no? Le dice al profeta, mirá, no seas rebelde vos también, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Escucha lo que te voy a decir, ¿no? No te pongas duro, no seas rebelde como los otros. Abrí la boca y come lo que te voy a dar. Bueno, abrir la boca y comer tiene que ver con asimilar, ¿no? Recordemos, en el Edén, Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Bueno, ¿comieron un fruto? No. ¿Había un árbol? Tampoco. O sea, ¿qué son esto? Imágenes. En la Biblia, comer es asimilar profundamente, internalizar algo, ¿no? El producto de, en caso de los frutos. Cuando es un fruto es el producto de algo, ¿no? Tenés que internalizar profundamente. El fruto, el producto, en el caso del Edén, del árbol de la ciencia. O sea, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, tiene que ver con el conocimiento, el estudio profundo de la filosofía, el conocimiento del bien y el mal desmenuzado, por eso es la ciencia. Aquello que tiene sus raíces en lo terrenal, en lo pasional, en lo puramente terreno y extiende sus ramas hacia lo celestial, hacia lo trascendental, ¿no? El estudio profundo y desmenuzado que es la ciencia y el fruto de ello es lo que internalizaron profundamente Adán y Eva. Bueno, aquí Dios le dice al profeta, bueno, no seas rebelde, abrí la boca y come lo que te voy a dar. O sea, internaliza profundamente lo que te voy a dar para que lo comprendas, lo entiendas profundamente y sea parte de vos. Yo miré, dice el profeta, vi una mano que estaba tendida hacia mí y tenía dentro un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista, estaba escrito por el anverso y por el reverso, había escrito lamentaciones, gemidos y ayes, ¿no? El sufrimiento del pueblo hebreo y de Dios, ¿no? Porque Dios sufre cuando la humanidad se desvía, hace macanas, tiene que ser reprendida. O sea, un padre cuando reprende a un hijo sufre tanto como el hijo, quizás hasta más que el hijo, ¿no? El reprender uno sufre mucho, así que gemidos, ayes, tiene que ver con toda la situación. Me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Bueno, asimilá profundamente lo que te estoy dando, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Bueno, la palabra de Dios es dulce como la miel al internalizarla. Tal vez luego produzca, como dice otro profeta, una sensación de inquietud. ¿Por qué? Porque el comprender te puede llevar luego a sentirte mal en relación a que hay millones de cosas que resolver, ¿no es cierto? Cuando se toma conciencia, pero de movida y así, inicialmente, la palabra de Dios es dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Pues no eres enviado a un pueblo de habla oscura y de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, Dios le está diciendo, mira, no te estoy mandando a los paganos, no te estoy mandando a gente que no sabe qué le vas a decir, te estoy mandando a los de Israel, que ellos saben de qué se trata, o sea, andá y hablarles. No dice, no a pueblos numerosos, de habla oscura y de lengua difícil, cuyas palabras no entenderías. Si te enviara a ellos, no es verdad que te escucharían. Pero la casa de Israel no quiere escucharte. Bueno, acá Dios dice, mira, capaz que si te mando a los paganos, capaz que los paganos te escuchan. Los que no te van a escuchar son los hebreos, los israelitas, ¿no? Reino del norte. Recordemos que Jonás no quería ir a Nínive. Sin embargo, cuando fue y les habló, los de Nínive se convirtieron y eran paganos, ¿no?
Pues acá le dice, no es verdad que te escucharían si te los mandara a los paganos, pero dice, pero la casa de Israel no quiere escucharte a ti, porque no quiere escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel tiene la cabeza dura y el corazón empedernido. Mira, yo he hecho tu rostro duro como su rostro, ¿no? O sea, tu rostro es duro como el rostro de ellos, y tu frente tan dura como la frente de ellos, de los israelitas. Yo he hecho tu frente dura como el diamante, que es más duro que la roca. No los temas, no tengas miedo de ellos, porque son una casa de rebeldía. Luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Y luego, anda, ve donde los deportados, donde los hijos de tu pueblo. Les hablarás y les dirás, así dice el Señor Yahvé. Escuchen o no escuchen, ¿no? Dios le está diciendo, mira, aunque no te escuchen, vos vas y les habla. Si te escuchan bien, si no te escuchan, también. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí el ruido de una gran trepidación. Bendita sea la gloria de Yahvé en el lugar donde está, ¿no? La alabanza permanente de los miríados y miríadas y miríadas de ángeles que le sirven, ¿no? De las almas que le sirven a Dios, ¿no? Bendita sea la gloria de Yahvé en el lugar donde está. El ruido que hacían la sala de los seres al batir una con otra y el ruido de las ruedas junto a ellos, ruido de gran trepidación. Bueno, recordemos, ¿no? Las aguas que fluyen de vida de Jesús, de Dios, que fluyen y fluyen, humanidades, almas, millones, ¿no? Y el Espíritu me levantó y me arrebató. Yo iba amargado, con quemazón de espíritu, mientras la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Bueno, esto que les decía antes, ¿no? Al principio era todo miel en su boca, ahora ya tenía amargado con quemazón de espíritu, pues sabía lo que tenía que hacer y sabía que tenía que hacerlo rápido y sabía que no iba a ser fácil. Llegué donde los deportados de Tel Aviv, que residían junto al río Quebar, era aquí donde ellos residían, y permanecí allí 7 días aturdido en medio de ellos. Y sí, es comprensible. Pobre tipo, pobre profeta, después de esto quedó 7 días que no podía hacer nada. Al cabo de los 7 días, dice, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Entonces dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa porque hizo todo tipo de macana. Pero de su sangre, de su muerte, de su alma perdida, ¿no? Yo te pediré cuentas a ti, le dice Dios al profeta. O sea, ojo, ¿no? Si no haces lo que yo te digo, vos vas a pagar las consecuencias de lo que ocurre. Dice, si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida, ¿no? O sea, si hace lo que tiene que hacer, el profeta no paga por lo que otro haga, ¿no? Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Nuevamente lo mismo, ¿no? Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Lo mismo, ¿no? Allí fue sobre mí la mano de Yahvé y me dijo, levántate, sal a la vega y allí te hablaré. Me levanté y salí a la vega y he aquí que la gloria de Yahvé estaba parada allí, semejante a la gloria que yo había visto junto al río Quebar y caí rostro en tierra. O sea, vuelve a tener esta visión tremenda, ¿no? Tremenda. Entonces el Espíritu entró en mí y me hizo tenerme en pie. Me habló, me dijo, ve a encerrarte en tu casa. Hijo de hombre, he aquí que se van a echar cuerdas con las que serás atado, para que no aparezcas en medio de ellos. Yo haré que tu lengua se te pegue al paladar, quedarás mudo y dejarás de ser su censor
porque son una casa de rebeldía. Mas cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás, así dice el Señor Yahvé, quien quiera escuchar que escuche, y quien no quiera que lo deje, porque son una casa de rebeldía. Bueno, lo que ocurre con Ezequiel es que Ezequiel va a hacer las cosas representando en su propia vida, mientras está ahí con ellos, con todo este tipo de actos, va a mostrar en imagen lo que les va a ocurrir, lo que les está pasando. Entonces, le pasa todas estas cosas así muy raro y muy en persona, ¿no? Esto va a atarse, no va a poder hablar, después va a poder hablar, la gente va a decir, ¿qué le pasa a este profeta? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son todas cosas de Dios para llamar la atención de esta gente y para que reflexionen, ¿no? Ya habíamos visto algo similar con Oseas, que le dice, bueno, Dios le dice, anda, casate con una mujer prostituta, ten hijos de prostitución, o sea, que tu vida sea un reflejo de lo que están haciendo los hebreos. Anda, vas a hacer todo lo mismo para que ellos traten de ver en vos lo que pasa y que vos entiendas el sufrimiento de Dios con respecto a los hebreos que se van tras dioses ajenos. O sea, vas a vivir lo mismo para poder comprender la situación y que ellos puedan ver en vos una imagen de lo que está pasando y lo que va a ocurrir. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante toda la visión, la verdad que es fuertísima, es una cosa así, que si no tuviéramos al evangelista Juan, la verdad que no sé qué haríamos. Bueno, por eso Dios lo ha mandado, obviamente. Bueno, vamos a ver un poquito ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Dice, cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro el didracma? ¿Qué es este impuesto? Este impuesto es para el mantenimiento del templo, es un tema hebreo, judío, ¿no? Es un impuesto para el templo judío, no es romano, esto es un tema de ellos, los hebreos, los judíos. Para en Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobraban este impuesto, el didracma, y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro el didracma? Dice él, sí, dice Pedro, sí, ¿cómo no va a pagar? Dice, y cuando llegó a casa se anticipó Jesús a decirle, o sea, antes que Pedro le diga, Jesús, tenemos que pagar el impuesto, antes Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo, por tanto, libres están los hijos. Jesús le está diciendo, los reyes, ¿a quiénes le cobran impuestos? ¿A los propios, a su propia gente o a todos los que han conquistado, los que son extraños, ¿no? Los que son esos lugares conquistados? Los romanos le cobraban impuestos a ellos, ¿no? Que eran los extraños para los romanos, ¿no? Entonces, Pedro le dice, sí, los extraños pagan, dice. Entonces Jesús le dice, por tanto, libres están los hijos. O sea, si el templo es de Dios, el impuesto para el mantenimiento del templo no debían pagar los hijos de Dios. Jesús no debía pagar el impuesto. Pedro, que estaba con Jesús, tampoco tendría que pagar el impuesto, pues son los hijos de Dios, ¿no es cierto? La idea, otra vez Jesús dice, mirá, yo soy hijo de Dios, o sea, yo no pago impuestos, no tengo por qué pagarlo para Dios, lo tienen que pagar los extraños, los que no son hijos de Dios, ¿no? La idea, otra vez diciendo, mirá, yo soy hijo de Dios, no tendría que pagar nada. Dice, sin embargo, dice, para que no le sirvamos de escándalo, o sea, para que no le demos nada que decir y no se vuelvan locos, vete al mar, echa el anzuelo. El primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti, ¿no? O sea, vas a encontrar una moneda que alcanza para pagar nuestros 2 pagos del impuesto. ¿De dónde saca Jesús el dinero? Bueno, de un pez del mar, ¿no? Es muy interesante de dónde saca este dinero, ¿no? Que es también nuevamente una imagen de la gentilidad, ¿no? ¿Quién tiene que pagar? Los extraños, ¿no? ¿Dónde? En el mar de la mundanidad.
¿Y dónde vamos a buscar al mar de la mundanidad? A un pez. Los haré pescadores de hombres, decía Jesús a los discípulos. Bueno, ¿qué le dice Jesús? Anda, tira el anzuelo en el mar. Primer pez que salga, le sacás. Vas a encontrar un estate y con ese pagás nuestros impuestos, ¿no? O sea, volvemos a la idea de el mar, de la mundanidad, de la gentilidad, ¿no? Donde tiene que estar la iglesia que va a hacer, a donde hay que llevar la evangelización, donde va a haber la conversión de los paganos en el nuevo cristianismo, ¿no? Entonces, él no manda a buscar un cordero hebreo para sacar la moneda, sino en el mar de la mundanidad. Vamos hacia allá, ¿no es cierto? Nosotros somos hijos de Dios, no tendríamos que pagar nada. Bueno, el mundo va a pagar el impuesto de los hijos, ¿no? Interesante. El Hijo de Dios, ¿no? Los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Las imágenes, los vivientes que veíamos recién en la visión de Ezequiel, ¿no? Jesús, como hombre, como Dios, totalmente Dios, como animal al sacrificio cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como descendiente de la tribu de Judá, hijo de David, el león, ¿no? Teniendo que pagar para el sostenimiento del templo, ¿no? Pero él dice, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios, ¿cómo voy a pagar yo? ¿No? Pero vamos a pagarlo igual, vamos a pagarlo igual. Genial, maravilloso. Bueno, muy bien, muy bien. Estaría lindo seguir con el libro de Ezequiel, que es un libro muy interesante, como todos los libros, como todo es interesante, voy a decir. Bueno, muy bien. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.